Tenemos al senador colorado Adrián Peña con nosotros. Que se anota para también el senador, mira qué bien. Sí, quiere ir al teatro. Me anoto. ¿Cómo no voy a anotar una promoción de ese tipo? De arriba un rayo. Y más No tanto. Esos son los de Atlántida. Y más... Entre canarios no nos podemos... O sea, cuidémonos. Cuidémonos, por favor. Adrián, antes de ir a temas internos del Partido Colorado, hubo declaraciones esta semana de la ex vicecanciller Carolina H. Quiero preguntarte por este tema del desafuero al senador Penades. ¿Cuál era la actitud que tú tenías a priori y hoy, que se están sabiendo un montón de cosas más? Él ya renunció al Partido Nacional, Defensa ya apartó a Mauvecín de las clases del Liceo Militar. ¿Qué opinión tenés de todo este tema? Bien, nosotros ya nos habíamos manifestado en este sentido. O sea, la bancada del Partido de Colorado iba a votar el pedido de desafuero. A mí me tocó presidir la Comisión de Constitución, siempre presido la comisión que analizó este tema. Nosotros siempre fuimos partidarios de que se siguiera todo el proceso normal, digamos, como en cualquier otro trámite, y así fue. Ayer recibimos de manos de la vicepresidenta el informe que envió la Fiscalía a través de la Suprema Corte de Justicia. Votamos un cuarto intermedio de 45 minutos, cada senador lo analizó, es decir, tuvimos 9 copias, cada senador integrante de la comisión pudo leer el informe, y luego de ello trabajamos una resolución que fue la que votamos hace un rato aquí en el Senado de la República, y que fue una resolución, digamos, que pudimos votar por unanimidad ayer. Fue un texto de acuerdo, digamos, el que tuvimos, lo cual creo que es una muy buena señal de que todo el sistema político actuó de manera transparente, de manera clara. Aquí no hubo nada secreto, como se habló en su momento, fue todo a la vista. Está la versión taquigráfica de la comisión de ayer, hoy se pudo ver la versión del Senado. Cada legislador usó su tiempo, cada legislador que quiso hacer uso de la palabra tuvo, como corresponde, la absoluta libertad para hacerlo. Y bueno, hoy es un día complejo, naturalmente, ¿no? Porque hablamos de un senador de una vasta trayectoria. Es de los legisladores con más años en el Parlamento Nacional, y claramente los delitos que se le imputan son graves, ¿no? Entonces, no podemos, o en mi caso por lo menos no puedo disimular que estamos un poco conmovidos, y ese es el contexto en el cual hemos votado este desafuero, por lo cual la justicia de aquí en adelante tendrá las manos libres para seguir avanzando. Y esa es la situación. Bueno, ahora habrá que esperar las resultancias de la justicia, ¿no? Bien. ¿Hubo tal pacto de caballeros o eso no existió? No, eso nunca existió. Creo que fue un error, en realidad, de un senador en una conversación informal con un periodista. Nunca existió tal pacto, y de hecho, formalmente, a mí, por lo menos, presidente de la comisión, nadie pidió que la comisión fuera secreta o reservada, digamos. Entonces, en realidad, y hoy quedó demostrado en la sesión, ¿no? Cada legislador pudo decir lo que quiso, lo que entendía, y encaró el debate por donde entendió que debía encararlo. Entonces, eso no pasó. El Parlamento, o sea, el Senado siempre estuvo muy claro en este tema, y creo que ha dado una señal clara. Y bueno, insisto, el hecho es complejo, ¿no? Si bien el informe que recibimos ayer no agrega demasiado sobre lo que ya conocíamos, ¿verdad? Es una constatación, digamos, de que muchas de las cosas que se habían conocido a través de la prensa o a través de determinadas versiones, bueno, va por esa línea, pero no hay demasiada cosa nueva, digamos, ¿no? Bien. Adrián decía más temprano que hace un par de días la ex vicecanciller Carolina H. Concedió una entrevista a los colegas de Desayunos Informales, y allí dijo, hizo un mea culpa, una suerte de autocrítica, dijo que es cierto, ella había ocultado parte de la información, ocultado algunos detalles. Vaya uno a saber si son detalles o no. Cuando Maciel, el subsecretario del Ministerio del Interior, le pregunta por Marcet y le dice, ojo, que es un narco pesado y peligroso. Pero ella insiste en que
Los 4 jerarcas estaban al tanto de la situación en ese momento. Algo que deja mal parado al canciller de la República, que en esa interpelación dijo, hasta ese momento, noviembre de 2022, noviembre de 2021 creo, no sabíamos quién era Marcet. Queda claro que sí se sabía esto, que era un narco pesado y peligroso. Y deja mal parado también a la cúpula del Ministerio del Interior. Salieron, por ejemplo, Maciel salió a decir que no era cierto. ¿Cuál es tu opinión? Porque además ella formaba parte de tu sector. Entonces, creo que tienes propiedad para hablar al respecto. Sí, sobre estas afirmaciones, bueno, tendrán que aclarar los ministros y el subsecretario. Ella está haciendo una acusación, digamos, en definitiva, de un conocimiento sobre el intercambio de chats, por lo que pude ver, sí, que eso era de conocimiento de todos. Bueno, de eso hoy no hay prueba, pero podrá probarlo o podrán explicar las jerarquías, cómo se dio ese suceso. Yo quiero repasar un poco cómo fue esto y cómo fue el procedimiento. Para nosotros, lo de la nota, esta entrevista del día lunes, fue una confirmación de algo que ya se conocía. Es decir, hubo aquí una falta que fue lo que determinó que la bancada caminara hacia el retiro de la confianza política a la vicecanciller. Y esto es muy importante para nosotros, porque en definitiva somos el sector político que se ha hecho cargo de este tema. Cuando se produce la interpelación, allí el subsecretario Maciel da a conocer que había tenido unos intercambios vía WhatsApp con la vicecanciller. Eso para nosotros fue una novedad, no nos lo había comentado en la reunión de bancada y hasta ahí para nosotros había sido novedad para todo el mundo, incluyendo para los ministros. Y allí nos enteramos de que había habido ese intercambio. Luego se conoce el contenido, ¿verdad?, de ese intercambio. Unos días antes de que los contenidos se hicieran públicos, la ex vicecanciller me comunica que se van a conocer los chats, pero que porque había habido aquí una investigación administrativa que los habían solicitado, ella no los había entregado, pero luego la justicia, a través de un pedido que se había hecho de acceso a la información, lo solicita y ella lo entrega voluntariamente. Y bueno, en un momento esos chats se conocen. Días antes de que se conocieran, ella me comentó que esto se iba a conocer públicamente, pero que en nada cambiaba lo que se había dicho en la interpelación. Sin embargo, cuando conocemos el contenido de los chats, claramente hay una contradicción entre lo que se dijo en la interpelación, que era un desconocimiento de la figura de Marcet y básicamente de la situación en la que se encontraba y de a qué se refería todo este expediente, a lo que vemos en los chats, donde claramente eso no era así. Eso es lo que lleva el análisis a la interna de la bancada, porque la interna no solo constata que se había faltado la verdad en el Parlamento, sino que también había habido, digamos, una omisión en la información que se le había entregado a los compañeros del Parlamento. Y esa fue la situación que se estaba analizando y por eso la bancada se aproximaba a retirarle la confianza a la ex vicecanciller, que se adelanta y 15 minutos antes de la reunión de bancada renuncia a su cargo. Entonces, para nosotros la información que se conoció el lunes es la constatación efectivamente de 3 cosas. Bueno, que se faltó la verdad en el Parlamento por parte de la vicecanciller, luego se da algo que ella reconoce, que es omitir determinada información, que a ojos vista es información relevante, ella lo justifica, yo no soy quien para decir si la justificación es válida o no, y también creo que contando con esa información uno puede advertir que desde la gestión hubo cierta negligencia. Y bueno, lo que a mí me toca es reivindicar la posición y la decisión de Ciudadanos, que a la vista actuó de la manera que había que actuar en un caso de esa naturaleza, ¿no? Ahora, Adrián, ella por un lado hace una suerte autocrítica, de hecho reconoce que no actuó de la mejor manera al omitir esa información, es decir, que Maciel le había avisado que era un narco pesado y peligroso, pero también señala, y en esto hizo énfasis toda la entrevista, que estaban al tanto de esa situación, el propio Maciel ni que hablar, el canciller de la República
y la cúpula del Ministerio del Interior, que todos estaban en conocimiento. También esto deja mal parado el propio presidente de la República, porque unos meses después dice, en ese momento no se sabía quién era Marcet. Entonces, ¿faltó a la verdad en la entrevista H o dijo la verdad? Porque si dijo la verdad, todo el gobierno queda mal parado. Bueno, eso es algo que yo no sé. Es ella que afirmó que el resto los conocían y bueno, indudablemente es algo que ella demostrará, como decía recién. Si tiene los elementos para demostrarlo, supongo que sí, porque por eso lo afirmó, pero es información que yo no tengo. Lo que está constatado, porque los chats se conocieron, es la conversación entre su secretario Maciel y ella. Eso es lo que existe. Eso está clarísimo. Y lo que hay elementos suficientes. Ahora, sobre el resto, indudablemente yo no tengo esa información ni la tiene nadie hasta hoy. Pero ¿le crees o no? Sí. ¿Le crees o no a Carolina H? Bueno, dejo la duda planteada, no tengo elementos para dejar de creerle. Es decir, yo creo que ella cometió un error en esto y le ha costado mucho asumirlo. Yo no creo que ella, honestamente, no creo que haya tenido ninguna mala intención en lo que pasó. Creo que hubo errores, que hubo omisiones, que esas cosas se pagan, como nos ha tocado a otros, asumiendo las responsabilidades del caso, pero no creo que haya mala fe en el accionar. Por tanto, no tengo elementos para creer o dejar de creer. Eso será algo que se demostrará con los hechos o con las pruebas que existan sobre esa situación. Muy bien. ¿Alberto? Mira, capaz que sigo con esto de creer o no creer, y lo llevo a un plano de su fuerza, senador. Usted está al frente, mucha gente no lo tiene presente, pero su fuerza representa la fuerza mayoritaria dentro del Partido Colorado. Tiene una la que ganó las internas. Sí, por eso, es la mayoritaria. A veces no sé, como Sanguinetti siempre tiene un protagonismo, a veces se diluye eso, pero ellos son los que tienen la mayoría. Hasta el día de hoy sigue estando en la duda por qué Talvi finalmente renunció. Hay no sé cuántos trascendidos de cosas personales. Recuerdo los chisporroteos con Sanguinetti, justamente, su desilusión con parte de la política. Pero bueno, la pregunta puntual es esta. Usted, en ese rol que tiene, ha intentado, no que Talvi vuelva, porque todo indica que no va a volver, pero sí que haga una declaración, una conferencia de prensa, no para el Checho, para mí, sino para los votantes que lograron que una fuerza que irrumpe, muchos analistas no pensaban en esa posibilidad, logran captar muchas voluntades, incluso fuera del Partido Colorado, de golpe pase esto. Ha intentado que él, por una única vez, llamara, por ejemplo, a una conferencia de prensa y explicara realmente los motivos personales y colectivos que lo llevó a esta tan drástica decisión. Ese es el libro que vamos a escribir con Checho. Cierto, quedó una charla pendiente. Ah, mirá. Es verdad. A ver, es como comentás, Ciudadanos en realidad es el sector que tiene la mayoría. Nosotros tenemos el mismo peso político que tiene hoy, por ejemplo, Cabildo Abierto. Si los votos de Ciudadanos están, los 8 diputados en el Parlamento, están las mayorías del gobierno de coalición, y si los votos de Ciudadanos no están, eso no pasa. Entonces somos un sector que tiene la llave para abrir determinadas puertas o determinadas soluciones, y creo que lo hemos hecho con mucha responsabilidad, porque ha sido un trabajo muy difícil sostener al sector y que el sector tenga plena vigencia. Anoche tuvimos una reunión con muchísima dirigencia de todo el país y Ciudadanos ha retenido la totalidad de sus legisladores y la totalidad de su dirigencia y ha incorporado nuevos grupos, lo cual era algo que primero no daban que Talvi le pudiera ganar a Sanguinetti, y luego nadie daba nada porque Ciudadanos sobreviviera. Y bueno, Ciudadanos está preparando su plataforma para la próxima elección, desafiando algo que en el Partido de Colorado era historia, y es que ningún sector sobrevivía a su líder. Bueno, Ciudadanos va a ser el primer sector que sobrevive a su líder. Y esa es una de las cosas que Talvi decía, ¿no? Un sector que tenga tal fuerza, que tenga tal sentido de pertenencia, tal comunidad de ideas, que me sobreviva, decía él, a él como dirigente. Yo mantengo alguna comunicación con Ernesto, tenemos una relación personal que se ha mantenido de aprecio mutuo, de mucho respeto, y creo que esto es cuestión de tiempos. Es cuestión de tiempos. En algún momento, seguramente Ernesto sienta que está en condiciones de poder hablar de estos temas, y además creo que también hay una cuestión de responsabilidad en la medida
que una salida pública de Ernesto puede generar muchos movimientos a la interna del partido, en las expectativas de la población y también a la interna del gobierno. A veces, cada poco nos encontramos con que Ernesto Talvi es tendencia en Twitter, por ejemplo, ¿no? El otro día andaban diciendo que era el que estaba abajo de la máscara. De una de las máscaras estas de Canal 12, del programa de Canal 12. Había toda una... Y apareció un colega suyo, un senador. Y apareció colega mío y colega de él, economista. ¿No? Es verdad, es verdad. Pero hoy le dije a Mario, no sabes la alegría que me dio saber que era vos el que estaba abajo del capincho de decir que no era Ernesto. Ahí sí que me moría. Ahora digo, la pregunta para los politólogos es si nació el astoricarpinchismo, ¿no? Entonces digo, respondiendo a la pregunta de Alberto, seguramente en algún momento eso vaya a pasar, pero quizá no es todavía el tiempo, porque la sola aparición de Ernesto, o la sola aparición del nombre, hace poco él está trabajando en un centro de estudios, el Cano, allí en España, y él participó de una exposición académica, como hizo toda su vida, y bueno, acá apareció en los medios, aparece Talvi, con gran repercusión, pero genera todo eso en la población. Y todavía Ernesto generó tanto que todavía miden las encuestas, cuando todo el mundo sabe que no va a ser candidato y que dejó la política. Entonces yo creo que él también, consciente de eso, está midiendo los tiempos para en algún momento poder expresar públicamente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero yo me adelanto a decir que no fue algo muy distinto de lo que él expresó con aquello de no es lo mío. Uh-huh. Es decir, él sintió que en la política se necesitan algunas aptitudes que por ahí él me reconoció no tener, ¿verdad? Es alguien con una capacidad enorme, con un conocimiento enorme, con una inteligencia y una capacidad de proyección de los temas, pero la política también necesita de otras cosas que de repente no eran las que él tenía más aceitadas, y eso es un poco lo que descubrió al andar, ¿verdad? Ahora, Adrián, tú decías respecto a Talvi que sigue rankeando muy bien en las encuestas, a pesar de que ha dicho que está alejado de la política y no piensa de momento volver. Esas características también se reúnen para Pedro Bordaberry. Sigue estando en boca de todos los analistas políticos, de todos los politólogos. Lo último que sabemos es que se volvió a renovar el nombre Vamos Uruguay en la Corte Electoral, pero mientras algunos especulaban de que vuelve Pedro, él sube una foto en Torque acariciando el perro. Entonces, la pregunta es, ¿ves con buenos ojos el eventual regreso de Pedro Bordaberry al Partido Colorado? ¿Sería una buena noticia para el partido? Sí, sin duda. A ver, el partido necesita hombres y mujeres, y Pedro es uno de los que ha tenido mayor destaque en cuanto a su labor legislativa, por ejemplo, y bueno, 2 veces presidenciable, senador por 10 años de la República, exministro. A ver, Pedro, nadie le pidió a Pedro que se retirara de la política, fue una decisión personal en su momento que respetamos mucho. Yo integraba Vamos Uruguay, trabajé muy cerca de él, me honré de trabajar cerca de Pedro, del cual creo haber aprendido alguna cosa en cuanto a cómo se debe encarar el trabajo en diferentes órdenes y en diferentes aspectos. Es una experiencia para mí, fue una experiencia para mí muy importante. De hecho, yo como diputado por Canelones, que fui electo gracias a la oportunidad que había en Vamos Uruguay de competir para conseguir los lugares en las listas. Eso no existía en el Partido Colorado. Y por tanto tengo un aprecio y un respeto personal por Pedro. Y si vuelve, creo que todos los colorados lo han dicho. Desde que Pedro se fue, hemos vivido con esa cuestión de que si Pedro vuelve. Primero, llegamos a la interna pasada con la pregunta, ¿y no volverá Pedro? ¿Y no volverá Pedro? Bueno, votamos en la elección interna y tiempo después Pedro plantea esa posibilidad de una lista del Senado que no es aceptada por distintas circunstancias por Sanguinetti y por Talvi. Y bueno, luego pasa la elección interna, luego se va Talvi y sigue esa cuestión de si Pedro volverá o no. Y bueno, y Pedro volverá el día que quiera, porque un día decidió dejar y si quiere volver es bienvenido. Y respetamos ambas decisiones, ¿no? La que la decidió en su momento para dar un paso al costado, como si mañana decide volver al partido, eso está claro. Lo que sí también les adelanto, está claro que en Ciudadanos estamos con nuestra hoja de ruta, que es independiente de lo que Bordaberry haga. Nosotros entendemos un rol fundamental en esta coalición de gobierno y entendemos que nuestro rol en el próximo ciclo electoral, que va a ser un ciclo, como ya sabemos,
muy difícil para la coalición, muy difícil para el Frente Amplio, va a ser una elección muy reñida. Todos sabemos que el país está dividido en dos mitades, así lo revelan todas las encuestas, pero también todas las idas a las urnas. Acá hay una mitad más chica y una mitad más grande, y esa diferencia es por poquito. En ese sentido, la propuesta de Ciudadanos, que es una propuesta de centro, es una propuesta socialdemócrata inspirada en el primer vallismo, tiene un rol fundamental para potenciarse y para asegurar una eventual renovación de la coalición. Entonces nosotros tendremos nuestra hoja de ruta y tendremos nuestra propuesta de gobierno y tendremos también una candidatura seguramente de cara a la próxima elección, independientemente de lo que Bordaberry haga. Habrá una interna en la que estará Pedro, no, pero Ciudadanos va a estar con su propuesta y está trabajando ya para ello. Ya tenemos los equipos comenzando a trabajar en lo que será nuestra plataforma propositiva. Entonces, eso también se los quiero dejar claro. ¿Qué quiero decir? Contento con que venga Pedro. ¿Eso quiere decir que Ciudadanos los va a apoyar? No, Ciudadanos va por otro camino. Muy bien, queda claro. ¿Tenés tiempo para una pregunta más, la última? Sí, me están esperando, pero me van a esperar 5 minutos Antonio. más. Adelante. Bueno, justo yo iba a hacer la pregunta de Checho, pero entonces cambio en el aire. Todas las encuestas están dando que el Partido Colorado ha bajado su caudal de votos. Eso me imagino que de alguna manera debe ser análisis dentro del Partido Colorado. La vuelta de Pedro, si es que está, puede ser una posible. Ahora, ¿Ciudadanos está pensando en una estrategia para volver a traer o no está creyendo en las encuestas? Porque hay algunos que dicen, no, estas encuestas no están dando lo que tienen que tener. ¿Cómo es ese análisis Bien. que está haciendo? La valoración de las encuestas es importante. A ver, no es que uno no crea en las encuestas. Son una herramienta de análisis necesaria y sobre todo en la política de hoy. No solo para la política, para la toma de decisiones en general, ¿no? Pero hay que hacer alguna salvedad. La encuesta te dice qué votaría usted si la elección fuera el próximo domingo. Y la elección no es el próximo domingo. Entonces, ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, recién se están definiendo los candidatos en cada uno de los partidos. Recién. Y la campaña va a ser muy corta. Cada vez las campañas son más cortas. Y esta que viene, por distintas circunstancias, fundamentalmente porque los candidatos principales están en el gobierno, ya sea nacional o departamental, va a llevar a que la interna sea una interna de meses. Los candidatos del frente están anunciando su salida a finales de año. Hay que ver si se confirma lo de Álvaro Delgado, cuándo deja la Secretaría de la Presidencia y así. ¿Qué quiero decir? Que esto es muy dinámico. Hace 5 años el Partido Colorado marcaba 3 puntos y luego votó 12,9. Hace 5 años no estaba Ernesto Talvi en carrera porque largó en lo que sería agosto de este año. Mucho menos había anunciado Sanguinetti que se iba a poner enfrente de la candidatura de Talvi. Pero luego de eso hubo más novedades, que fue la llegada de Sartori, que le gana a Jorge Larrañaga en el Partido Nacional. Y luego de eso llega Manini, que obtiene un porcentaje casi cercano al del Partido Colorado con 3 bancas. ¿Qué quiero decir? Sí. Que esto es muy dinámico. Y entonces digo, el Partido Colorado hoy tiene una posición mucho mejor que la que tuvo hace 5 años. ¿Por qué? Porque además de los dirigentes que estamos en el Parlamento, por ejemplo, hoy, tiene hombres y mujeres en el Gobierno Nacional. Y en el Gobierno Nacional, el Partido Colorado se destaca porque lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien en el Ministerio de Ambiente, lo está haciendo bien en el Ministerio de Ganadería, lo está haciendo bien en el Ministerio de Turismo. Ahí ya tienen un paneo de cómo han funcionado los ministros, pero a su vez lidera en las empresas públicas. Por ejemplo, en Antel. Adrián, 3 ministros colorados que tuvieron que dejar su banca. Tú, pero los que están, Germán Cardoso, Carlos María Uriarte. De acuerdo, los que están, lo están haciendo muy bien. Y están dejando muy en alto la gestión. Y por ejemplo, en Antel, tenemos los resultados que tenemos en Antel con el liderazgo de Gabriel Gurméndez, pero en ANCAT, por ejemplo, que era una empresa fundida en la administración anterior, hoy está dando determinados resultados que permiten, ¿verdad?, a la hora de la gestión, mostrar números que son históricos para el ente. Y allí está alguien de Ciudadanos, que es Alejandro Stipanisic, dirigiendo, por ejemplo, ANCAT. Pero a su vez, nosotros tenemos gente muy joven en diferentes ámbitos de toma de decisiones, como Diego Sanjurjo, con una visión
diferente de lo que debe ser una política integral en materia de seguridad, como por ejemplo Antonio Mansi en materia de políticas sociales en el MIDES. Es decir, hay una cantidad de hombres y mujeres del Partido de Colorado haciéndolo bien en el gobierno. Y desde ahí se proyecta el partido, porque podrá mostrar gestión y buena gestión. Y yo creo que esa es la carta de presentación. Si me apurás, yo te lo diría en un eslogan que se lo copio al Mono Valle, ¿no? Al senador Valle. Y es, lo podemos hacer mejor. Los colorados podemos tener una versión mejorada de la coalición. ¿Por qué? Porque es nuestro ADN, el ADN de gobierno, el de liderar, ¿verdad? Las coaliciones con éxito. Entonces, en una renovación de la coalición, yo diría, los colorados lo podemos hacer mejor. Y ese va a ser nuestro trabajo de aquí a la próxima elección. Y yo creo que el Partido Colorado está en la antesala de una real renovación, porque en el partido ha habido un proceso inconcluso, digamos, de renovación, ¿no? Nunca hemos podido concluir la renovación. Parecía que con Ernesto esto se iba a dar, sin embargo, Ernesto da un paso al costado y es Sanguinetti quien lidera la Secretaría General del partido. Entonces, definitivamente, por una cuestión biológica, como le llames, en la próxima elección va a haber una renovación del partido, vienen nuevos cuadros y detrás de esos cuadros nueva gente. Yo creo que eso naturalmente no lo tiene por qué ver todo el mundo, pero uno que está dentro del partido y que participó hace 10 días de un Congreso Nacional de la Juventud con 500 jóvenes en Florida, una efervescencia que yo no había visto en el partido, porque yo tengo 47 años y me tocó vivir toda la etapa de caída del partido. Nunca había visto una efervescencia tal de los jóvenes como vi en un congreso en Florida hace 10 días. Por tanto, creo que el partido está renaciendo, está resurgiendo y que tiene fuente de donde nutrirse y que va a ser una muy buena elección. No tengo duda de eso. Hay muchos cuadros y el partido está, me parece a mí, en la antesala de un reflorecimiento. Muy bien, Adrián, te liberamos. Adrián Peña, senador del sector Ciudadanos, Partido Colorado, gracias por esta charla en Buscadores. Un gusto, a la orden siempre.